Diferencias de la conformación en ganado lechero y productor de carne para principiantes. El ganado vacuno, en niveles productivos se divide en dos grupos, un grupo para producir leche y otro para producir carne. En este video te hablaremos de algunas diferencias para poder identificarlos. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. El cuerpo del ganado especializado en la producción de carne posee forma rectangular y el área del cuerpo es mayor, razón por la cual es poseedor de un buen espacio para acumular carne. Por su parte, el ganado especializado en la producción de leche posee un cuerpo triangular, ubres grandes y poca musculatura. La diferencia física de los dos grupos de ganado es debido a que el ganado lechero utiliza casi todos los nutrientes para la producción de leche, mientras que el ganado productor de carne almacena los nutrientes consumidos en forma de grasa y carne. En el tema de conformación ósea, el ganado productor de carne es poseedor de huesos y cuero grueso, con acumulación de grasa, por lo que se denotan curvilíneos y robustos. El ganado lechero posee huesos delgados y cuerno fino, observándose ángulos y flacos. Producción de leche. El ganado productor de leche ha sido mejorado para que la ubre sea de tamaño grande, con el fin que tenga la capacidad de almacenar la leche que no consume su cría. Los alimentos y nutrientes que consume el ganado productor de carne los almacena en forma de grasa y carne, y produce la leche justa para alimentar a la cría, para que presente excelente peso al momento del destete. Tipo de ganado vacuno y ambiente que habitan. Adaptación al medio ambiente. Los vacunos a través de los tiempos han modificado sus cuerpos con el fin de adaptarse a las diferentes condiciones medioambientales, por ejemplo, la adaptación a diferentes altitudes sobre el nivel del mar. La forma del cuerpo de los vacunos difiere dependiendo según la adaptación a las zonas en que viven, por ejemplo, zonas cálidas y tropicales, zonas templadas o zonas frías. El ganado adaptado a zonas tropicales y cálidas es poseedor de mayor superficie corporal, pigmentación y pelaje corto, con lo que se favorece la eliminación del exceso de calor a través de la piel. El ganado vacuno adaptado a zonas frías es de menor superficie corporal, poseen menos pigmentación y poseen abundante pelaje con el fin de protegerse del frío, para evitar la disipación excesiva del calor corporal acumulado. El ganado lechero especializado en la producción lechera, adaptado a zonas tropicales o cálidas, como los ceú, son poseedores de jiba, mejor conocida como joroba, que no es más que un tejido adiposo, pecho amplio y barbilla grande, con lo que se constituye mayor superficie corporal y buenas condiciones para disipar todo el exceso de calor. El ganado productor de leche, con adaptación a climas fríos y templados, es anguloso y buen productor de grandes cantidades de leche. Si no se aprovechan de la forma correcta sus bondades genéticas, estas vacas tienden a engordar. El ganado Bos taurus generalmente proviene de zonas frías o templadas, razón por la cual son sensibles a enfermedades de zonas tropicales y a los climas calurosos, por lo que demuestran mejor adaptación y productividad en zonas altas de países de la zona ecuatorial. El ganado vacuno con adaptación a los trópicos y al calor en las zonas frías utiliza la mayor parte de su energía consumida en la regulación de la temperatura corporal, con el fin de evitar el enfriamiento, con lo cual se limita la capacidad de producir leche o carne. De la misma forma, el ganado adaptado a climas fríos en zonas tropicales o cálidas, debido al estrés calórico, reduce la capacidad de producir leche o carne, por lo cual podemos afirmar que la cantidad de leche que producen las vacas está sujeto al tipo de ganado y al medio en que habitan. Algo a resaltar es que una vaca con origen europeo, adaptada a climas templados o fríos, puede producir una cantidad de leche importante en climas tropicales o cálidos, siempre y cuando se proporcionen todas las condiciones de bienestar y manejo.